Tenemos una cita con la Biblia. Este mes de agosto estudiaremos los Salmos, sabiduría, alabanzas y súplicas. Únete a esta cita. La cita con la Biblia para el día de hoy es la cita en el Salmo número 78, un salmo de Asaf, uno de los salmos denominados históricos, el más largo de ellos. Sin embargo, voy a abordar los versículos de versículo 1 hasta el 8. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. El Salmo es uno de los salmos históricos y hace un llamado a prestar atención a la enseñanza que Dios ha dado para su pueblo, y empieza haciendo un llamado precisamente a escuchar esta parábola, a escuchar este dicho. Para los hebreos, la historia y la tradición oral era algo muy valioso porque era hablar de la misma fe que ellos habían vivido, no simplemente de conceptos, sino de vivencias donde el Dios Todopoderoso, el Dios de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, había hecho maravillas, y ese era el fundamento de la fe. Pero Dios había dejado un llamado cuando entregó las tablas de la ley a Moisés, y también le recomendó al pueblo que repitiera la ley, estas tablas, las repitiera a sus hijos allí en la casa, al caminar, por donde estuvieran, para que ellos conocieran y que no se olvidaran de las maravillas del Señor. El versículo 4 habla que no ocultará las verdades a los hijos ni a las próximas generaciones, las glorias del Señor, la gloriosa obra del Señor y el poder maravilloso con el que Dios había obrado para obrar en su pueblo. El salmista hace memoria de las obras maravillosas. Una de las más importantes para el pueblo de Israel era la liberación de Egipto. Y era algo que no se podía olvidar porque Dios les había liberado de la esclavitud para llevarles a una tierra buena, pero también le había dejado mandamientos y preceptos para que ellos los cumplieran y así pudiesen vivir en armonía conforme Dios había planeado. Sin embargo, el pueblo muchas veces se apartó de la ley, y por eso el llamado del salmista a no olvidar lo que Dios había hecho y lo que Dios había dejado para que obedecieran la palabra. Dice el versículo 7 que de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Ese era el propósito de enseñar la ley, que cada nueva generación pusiese su esperanza en Dios y que no olvidaran los milagros que Dios había hecho, sino que obedecieran los mandamientos. Hoy en día vivimos en una generación que es muy variante, que es muy cambiante y que quizás se ha olvidado de la historia. Y como pueblo de Dios no podemos olvidarnos de una historia que Dios mismo había trazado a un pueblo al liberarlo de la esclavitud, de una iglesia que ha sostenido por más de 2000 años. Y en lo particular, cada uno de nosotros no podemos olvidar las obras maravillosas que Dios ha hecho, pero tampoco podemos dejar de un lado la palabra y los mandamientos que Él ha dejado para que vivamos y comprobemos
su plan perfecto y su gran amor. El llamado del salmista también es a que no repitan la historia de sus antepasados, que fueron rebeldes, que fueron infieles, que no cumplieron la palabra y que quizás por eso también tuvieron algunas consecuencias. El versículo 8 finaliza diciendo y describiendo cómo fue esa generación que se rebeló contra Dios. Dice, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Así que el propósito de este salmo, el propósito del escritor era recordarle al pueblo las obras maravillosas de Dios y que no olvidaran que había dejado una ley. En este día también Dios nos hace un llamado a que no olvidemos las grandes obras que Dios ha hecho. Acordémonos el día que Él nos llamó o en medio de qué dificultad estábamos y nos rescató y nos sacó del peligro y nos libró aún de la muerte y nos dio un plan y se glorificó en nuestras vidas. Así que hay un llamado a no olvidar la historia, lo que Dios ha hecho, pero también hay un llamado a obedecerle, no importando las nuevas tendencias. Hoy en día se cambian los preceptos de Dios por las apreciaciones humanas. Hoy en día no se busca darle la gloria a Dios, sino satisfacer el deseo humano. Y Dios ha trazado un camino para que nosotros caminemos y comprobemos y veamos sus maravillas. Hoy abramos nuestro corazón a Dios. No neguemos el permitir que su palabra sea la que nos guíe, la que nos direccione, la que nos lleve al equilibrio y a la justicia que Dios mismo ha establecido, sino que recordemos las grandes obras de Dios y vivamos para Él en su palabra, en su bendita palabra que ha dejado establecida. Oremos al Dios de los cielos para que traiga a memoria a nuestra vida aquellas cosas que Él ha hecho, pero que también nos lleve cada día a encontrar en su palabra el camino y la guía por donde debemos andar aún en tiempos difíciles como los que vivimos, pero que al final podamos cumplir su propósito, al cual Él nos ha llamado como pueblo suyo, como pueblo santo, como pueblo especial. Le invito a que oremos en este momento. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra que es la revelación que nos has dejado para encontrarnos con ella. Hay una historia de un pueblo que tú rescataste de una forma poderosa, milagrosa, pero también has dejado un precepto. Pero preceptos no que están ambiguos ni que han caducado, al contrario, siguen vigentes. Dios, en este día te pedimos que nos ayudes también a hacer memoria de las cosas grandes que has hecho en nuestra vida y que la podamos contar a nuestras generaciones, que conozcan las grandes maravillas de Dios, las grandes obras que has hecho al salvarnos, al rescatarnos, al levantarnos de la enfermedad, de la muerte, de la ruina, y que podamos seguir caminando en tu palabra. Este es uno de los salmos que trae enseñanza a nuestras vidas y que en el día de hoy podamos recordar y tener pendiente las cosas que tú has hecho, pero que también seamos obedientes al llamado de cumplir y obedecer tu precepto, que es tu palabra, porque ella es viva y eficaz y ella se cumplirá conforme a lo que se ha escrito allí, porque ha sido tu voluntad expresa a través de la Escritura. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús.